Bueno, Eduardo, te agradecemos el contacto para la página Tenisay de Bahía Blanca, así que bueno, nuevamente bienvenido a Bahía Blanca, teniendo en cuenta que hace 3 años estuviste en Sociedad Esportiva con un curso de tenis la memoria, jornadas académicas. Sí, la verdad que me gusta mucho venir acá, lo que hace Guillermina, Daniel, todos, me encanta, o sea, un nivel de profesionalismo muy alto y aparte, bueno, son grandes personas y eso hace la diferencia cuando partimos de gira, tanto con María Luz, con Bettina, con Florencia, realmente eso nos satisface mucho. Cuando habías venido aquí en 2010 todavía no habías lanzado el libro. Ahora, ¿qué repercusión tenés después de haber lanzado ese libro maravilloso junto a Roberto Andersen? Y que bueno, que es un libro realmente extraordinario que recopila toda la historia del tenis argentino y que realmente fue muy galardonado, ¿no?, por todos los medios. Sí, bueno, básicamente es haber terminado un ciclo en la vida, ¿no? O sea, después de 22 años de investigación, Roberto investigó mucho más, desde el 57 hasta entonces, hasta que terminamos. La satisfacción de haber terminado un camino largo, difícil, bueno, y finalmente se pudo concretar, es algo que me llena de satisfacción, obviamente. ¿En qué momento de tu vida te agarró el momento en el sentido de tener la idea de ir en búsqueda de esa historia? No, bueno, yo hacía revistas de tenis desde 1980 que empecé y en 1990, a 10 años ya de haber hecho una gran cantidad de revistas, sentía que tenía muchísimo material, muchísimas fotos, mucha experiencia, muchos contactos, entonces dije, bueno, voy a empezar a escribir un poco lo que es la historia argentina, investigando la parte contemporánea y finalmente, bueno, terminó en algo totalmente distinto, me llevó mucho tiempo, son, ya te digo, más de 20 años en hacer una obra, no es común, ¿no? O sea, algo totalmente irrazonable si se lo ve desde el punto de vista de los tiempos, pero bueno, la verdad que la pasión pudo más y finalmente terminamos. Dentro de lo que fue la recopilación de datos, los archivos, ¿cuál fue lo más difícil que te tocó recopilar o indagar? ¿Cuál fue los hechos que te costaron más? Bueno, no, básicamente la información de los primeros años fue compleja porque no había forma casi de constatarla, sino yendo a los diarios de entonces, de época, cuándo se jugó el primer torneo en Buenos Aires, los resultados. Eso fue muy complicado porque yo no sabía bien dónde buscar o en qué fecha buscar. Entonces, bueno, te imaginas que buscar en esos tremendos diarios de entonces, el de estándar, que era el doble de La Nación, por ejemplo, sin fotos, o sea, todo texto en inglés, y ahí buscar, un resultado de tenis fue complicado. Y finalmente lo conseguí, en 1893 conseguimos el primer resultado del Río de la Plata, por ejemplo, que es el primer torneo importante que se juega en el país. Antes, en 1886, conseguimos el primer torneo que se jugó en Buenos Aires, que también era importante, si bien no era oficial, pero se jugó donde está hoy el Planetario, en Buenos Aires, en Palermo. Ahí se jugó el primer torneo con resultados publicados. En fin, eso fue lo más difícil. Y después, toda la historia fue muy difícil siempre. O sea, constatar cosas era lo más complicado. Dentro de estas charlas que venís haciendo, ¿las haces por diferentes partes del país? ¿O cómo contame un poquito acerca de lo que son estas clínicas de tenis la memoria? Sí, esto está pensado hace ya varios años que la estamos haciendo, está apuntado originalmente a los profesores como capacitación. Hemos hecho jornadas con 70, 80, 100 profesores, de 6 o 7 horas de duración. Aquí en Bahía Blanca hicimos una versión muy reducida de lo que es la jornada, pero sí, en muchos países, realmente, en muchas provincias. En muchos países va tu libro. Sí, el libro, la verdad que sí. Ya con estar en el Hall of Fame, es como que del tenis mundial. Ahora estuvo un periodista en el torneo de Newport que se jugó hace poquito y fue a la biblioteca y me mandó la foto del libro ahí y dice, mira, la verdad que emocioné al entrar al Hall of Fame y ver en una de las mesas los 3 libros parados en unos estandartes y realmente emociona porque era un libro argentino y que esté ahí, y ellos lo reconocieron como el mejor libro de historia del tenis de un país que tienen del mundo, digamos, ¿no? Y eso... Sí, es muy, sí. Bueno, la última. Se viene una serie de semifinales de Copa Davis.
ante la poderosa República Checa. ¿Cómo ves a Argentina, teniendo en cuenta que Juan Martín del Potro no va a ser de la partida? ¿Cómo la ves a Argentina preparada para ir ahí y ir de visitante? Las series de Copa Davis siempre, históricamente, ya sabemos, ¿no? Como son, nunca hay una contundencia absoluta, siendo local o no. Hay por supuesto que hay una primacía siempre del que es local, porque elige muchas cosas, pero se le ha ganado a Serbia con Djokovic, por una cuestión fortuita, pero se le ganó. Todo puede pasar, estamos hablando después del US Open, donde muchos jugadores se rompen, donde muchos jugadores llegan cansados. Tomás Berdych es uno de los probables candidatos en llegar, por supuesto, a la segunda semana y quizás a semifinales o a cuartos. Hay que ver cómo llegan, ¿no? Pero bueno, es cierto que en condiciones normales quizás tienen un poquito más de ventaja por ser locales y una superficie rápida. Y me quedé con ganas de hacerte una más. Dentro de tu vasta trayectoria dentro de lo que es el periodismo deportivo, especializado más que nada en tenis, ¿cuál fueron tus 3 jugadores que vos en este momento vos decís fueron los más completos, fueron los que más me gustaron a lo largo de todos estos años? Bueno, yo agarré toda la parte, casi el final de Vilas, ¿no? Para acá. Creo que en entrega yo lo pondría a Vilas y Nadal en una misma línea, casi. Realmente Nadal me sorprende. O sea, creo que competitivamente debe ser uno de los más dotados que hubo en toda la historia, no hay ninguna duda, de todos los deportes. Y me gustó mucho también John McEnroe, si bien un tenis totalmente atípico, pero era un jugador realmente que yo me iba a ver. También me gustó Jimmy Connors, por ejemplo, pero a su vez también me gustó José Luis Clerc, porque jugaba de una manera asombrosa. Estratégicamente el que más me gustó es David Nalbandian, por ejemplo. En fin, son diferentes, no hay solamente 3, sino que me hubiese gustado ver mucho a Rod Laver, por ejemplo. Solamente vi unos partidos grabados que obviamente no se aprecia, pero esos son los jugadores que creo yo que... Federer también me gusta, pero digamos es un tenis que le falta quizás algunos matices espectaculares, más allá de ser una perfección, ¿no? Pero así los que sobresalen en mi memoria, así como puntos salientes, son esos. O sea, a vos apuntás hacia los jugadores más vistosos, en cierta manera. No vistosos, sino que te dejan algo. O sea, claro. Federer también me causa mucha emoción verlo. Sí. Le he visto jugar. Agassi y Sampras era una rivalidad muy grande. Yo creo que el mejor punto que vi en mi vida fue un cierre de un set en 6-4 en la final, o semifinales, no me acuerdo, final tal vez, de un US Open. O sea, esos puntos decís, no, eso es lo máximo. Cerremos el estadio, sí. Pero bueno, a medida que pasan los años, el estado atlético de los jugadores es tan grande que también hay jugadas increíbles, tú decís, tampoco puede ser, y bueno, entonces se va superando, ¿no? Claro. Así que son muchas. Bueno, te agradecemos mucho, Eduardo, el contacto aquí con la página bahiense Tenisaya, así que bueno, si querés mandar un saludo a todos los tenistas bahienses que en este momento seguramente estarán atrás de la pantalla escuchándote. Sí, bueno, obviamente que el tenis en Bahía siempre fue bueno, ojalá, por Dios, que Guido Pela no se lesione más y que pueda realmente dar ese pasito que le falta. A mí me encanta, yo lo he seguido mucho en algunos Grand Slam en juniors, y también tuve el año pasado cuando pasó a la quali en el US Open, le ganó a Rosol, creo, mejor dentro sí. Rosol. Es un tenis ahí que me gustaría verlo, o sea, me gustaría verlo en un buen nivel del profesionalismo. Bueno, muchas gracias nuevamente. A ustedes. Tenis Eye. Tenis Eye.